Yo siento que este año es como el año de los venezolanos, ¿no? Como que el Señor empezó este año y dijo, Venezuela va a tener la bendición alargada, ¿no? Amén. Se escucharon muchas oraciones ayer, ¿ah? Amén, amén. Yo les tengo un disclaimer. ¿Cómo se dice un disclaimer en español? Una queja no, es como un anuncio, un preámbulo. It's an announcement. Es como un anuncio. Y es que a lo largo de esta prédica Along this preaching, van a escuchar mucho sobre la comida. you're going to listen to a lot of stuff about food. Y no es comida en general, sino sobre el pan. It's not in general, but it's about bread. Y quiero que le mires a tu hermano I want you to look to the person next to you y le preguntas, and ask him, ¿tienes hambre? are you hungry? Si te dijo que sí, If they told you yes, le dices, pues aguántate, tell them wait. aguántate. Wait. Mira que yo tampoco he desayunado. I also haven't had breakfast. Y vamos a escuchar pan y el pan y el pan sobre esta prédica. And we're going to talk about bread and bread, so Así que no se desesperen, don't get desperate. sino más vamos a concentrarnos Let's concentrate en lo hermoso que es el Señor en su palabra in how good God is in His Word. y en los pequeños detalles que Él pone And in the little details y en esas sombras que Él hizo, and in those shadows that He did. aún más en el Viejo Testamento, In the Old Testament, que anunciaba el porvenir, ¿no? and that announced what was coming. Y hemos estado en la serie de la presencia And we've been in the series of the presence, y hemos hablado del tabernáculo and we've talked about the tabernacle que construyó el pueblo de Israel en that el desierto, Israel did in the desert. ¿verdad? Y tenía ciertas especificaciones. And they had very specific Y hablamos instructions. del And arca, we talked about the ark, que ahí estaba la presencia which the presence lied there, y que habían 3 cosas adentro. and that there was 3 things inside. No les voy a preguntar si se acuerdan qué I'm cosas not going to habían. ask you if you remember. Pero habían 3 cosas adentro. Sí se lo voy a preguntar. ¿No se acuerdan que había dentro del arca? I'm going to ask, do you remember? La vara de Aarón, el maná. ¿Y qué más? Falta una. Aaron's La staff, vara, the el manna, maná y los 10 mandamientos, las and the tabletas 10 estaban ahí commandments. adentro. Amén. Esas eran las 3 cosas. Those were the 3 things. Alguien la preguntó durante una prédica Somebody asked during the preaching. y después me dijo, yo lo pregunté sin acordarme tampoco. He's throwing me under the bus. Somebody asked during the preaching, and I couldn't remember what they were. Pero bueno, hablamos de ese era el arca. ¿Y dónde estaba el arca? And where was the ark? En el lugar In the santísimo. holiest place. Entonces estaba el templo, era una carpa It was a large tent, the tabernacle. y había un lugar que era el lugar santísimo And y ahí there estaba el arca. And there was an area that was the most holy place, and that's where the Ark of the Covenant was. Y separando eso de la otra parte del templo había algo que también hablamos And separating the most holy place from the rest, there was something that we talked about, y era un velo and it was the big veil, súper alto, very tall, súper hermoso, very beautiful, porque estaba tejido por los mejores tejedores. because it was sewn beautifully. Pero ese día tan maravilloso que Jesús muere en la cruz, But that day that Jesus died on the cross, ese velo fue rompido de arriba hacia abajo, that como el veil pastor had decía. was broken from the top to the bottom, ¿Cómo? ripped. Era para ver si estaban despiertos. It was just to see if you guys were awake. El velo fue The veil was, roto de the abajo veil hacia was arriba. open from the Ah, bottom ok. up, from the top El down. velo fue roto de arriba hacia abajo. From No the hay top forma. Ya Goliat no existía en Goliath- esos tiempos. Goliath had Así que no already había not- forma de que alguien se trepara a tantos pies y cortar y se tiraba desde arriba estilo James Bond y cortar el velo. There was no way Goliath was around at that time, and it wasn't like a James Bond type of person could have cut it from the top. Así que tuvo que haber sido un evento sobrenatural. So it must have been a supernatural Amén. event. Nosotros creemos en un Dios sobrenatural. And we believe Amén. in a supernatural Que God actúa en lo that sobrenatural. acts in the Que hay cosas supernatural. de hoy en día que no podemos explicar. And there's things nowadays we can't explain. Podemos decirlas, mencionarlas, And we could say them, mention them,
científicamente buscar cómo Dios las hizo no se puede. Scientifically, we can't find how God did those things Porque Él es sobrenatural. because it's supernatural. Y entonces Él rompe el velo. So he opens the veil, he rips the veil open. Y ese velo es el que separa el lugar santísimo del resto del templo. And that veil was what stopped the Holy Presence from entering the rest of the place, and now it's broken. Pero después del lugar santísimo, And right after the most holy place, hay que un lugar que es santo. there was the holy place. Y ese es el lugar donde los sacerdotes sí podían estar. And that's where the rest of the priests could lie. Donde ellos quizás seleccionaban Where maybe they would select, al sacerdote que era el más puro they would select the most pure para que priest pueda entrar en el lugar santísimo. so that he could enter into the most holy place. Y ustedes saben que lo amarraban con una soga And you know that they would tie his para foot que with a cuando él rope entrara, so that if he entered, si moría, lo podían jalar. if he died, they could pull him out. Pero en esta área es que podían estar todos. But in this area is where they could all be. Y en esta área había algo también específico seleccionado por Dios. And in this area, there was also something specially chosen by God to be there. Y es tan hermoso cuando leemos por qué Dios pone estas And it's instrucciones. so beautiful to see why God put that instruction for that to be there. Porque estos son mandatos del Viejo Testamento. Because these are commandments of the Old Testament. Estos son mandatos que hoy en día muchos judíos And these are commandments that even now many Jews todavía los siguen. still believe and still follow. Pero hay mandatos que, aunque los siguen, But there's commandments that even though they follow, nunca los entenderán. they will never understand them. Porque esos mandatos eran una sombra de lo que iba a hacer Jesús. Because those commandments, those things he told them to do, were actually foreshadowing Y ellos Jesus. todavía están esperando al Mesías. And they're still waiting for Jesus. Pero for the nuestro Messiah. Mesías ya llegó. But the Messiah Amén. already arrived. Amen. Y quiero que vayamos, hay dos partes en la palabra que habla de esta cosa en específico. And there's two places in the Bible where it talks about Y this. quiero que vayamos a Éxodo 37. Let's go to Exodus 37. Dice, Bezalel hizo la mesa de madera de acacia It says that Bezalel made the wooden table from a type of wood called acacia. de 90 centímetros de largo por 40. In 90 centimeters 45 in centímetros, length perdón, and 45 centimeters in de width. ancho. Póngale en español, por favor. Y después dice, la recubrió de oro puro And y he le puso covered it in alrededor gold, and he put una around it moldura de oro. a molding in gold, Y también le hizo alrededor and he also put around it, del reborde, le puso una moldura de oro. he put a mold of gold. Entonces era una mesa de madera So it was a wooden table cubierta en oro por todos lados. that was covered in all sides. Y esa no es la cosa específica que había que poner. Ese es solamente las instrucciones para poner lo que Dios iba a mandar ahí. And that's just what he instructed for the table, but not what was actually going to be on it. El próximo verso. The next verse. Dice, fundió 4 anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las 4 esquinas, donde iban las 4 patas. Entonces en cada pata había un aro como así de grande y se lo pusieron a cada esquina. Y en cada una de ellas le pusieron unas varas. ¿Y por qué le ponían varas? Al arca también le ponían varas. Y es que ellos tenían si tenían que salir siguiendo caminando en el desierto, tenían que coger la mesa, tenían que coger el arca y seguir caminando con ellos. ¿Verdad? Entonces Dios se las mandó a hacer en específico para que ellos puedan ser movibles. So it says that then he cast 4 gold rings for the table and attached them at the 4 corners next to the 4 legs. The rings were attached near the border to hold the poles that were used to carry the table. He made these poles from acacia wood and overlaid them with gold. Y yo veo esto y me imagino, el Señor era el mejor planeador de eventos. And I see this and I see that God was the best party planner. Porque Él les mandó a hacer y construir todas estas cosas. Ellos no sabían que se tenían que quedar ahí. O sea, ellos sabían que tenían que ir a un lugar.
And God organized all of this, and they didn't know why they were Pero doing it. Dios but fácilmente les pudo haber dicho, hagan la mesa sin anillos, sin nada, y cuando se la tengan que llevar, alguien se tiene que encaramar la mesa encima. They didn't know that they would have to move it, but God prepared even that part. Pero Él hizo todo tan detallado But he did everything so carefully que si tenían que moverse, lo hacen como los coches de hoy en día, que pum, 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 se cierra y lo montas en el carro. and they did it so carefully that it's like the strollers nowadays that you just click a button and you can take it with you. Y se van con ellos. And they could leave with it. Pero eso no es tampoco lo especial que tenía la mesa. But that also is not the special thing that they put on top of the table. Pero es algo especial, ¿no? But it's special also. Dice que después de los 4 anillos, cuando los pusieron las varas en la mesa, en esta versión dice, también harás platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará. O sea, con que se adornará. And it says, then he made special containers of pure gold for the table, bowls, ladles, jars, and pitchers to be used in pouring out liquid offerings. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado o creen que ustedes ven como un milagro a mitad en su vida? Have you ever seen a miracle that's only been done halfway? ¿Tú crees que tú ves una oración contestada pero a mitad? But you've only seen half of that blessing, half of that answered Y aquí prayer. leyendo esto de esta manera, vemos como que, oye, algo hermoso Dios está haciendo. And here as we read this, we see that God was doing something beautiful. Pero después nos acordamos que lo está haciendo en el desierto. But then we remember that he's doing it in the desert. Y nos comenzamos a concentrar en el desierto. And then we might remember that we're in the desert. Y quizás como el pueblo de Israel en ese momento, entonces comenzamos a quejarnos. And then maybe like the people of Israel, we might start to complain. No estamos como ejerciendo esa fe, We're not putting into effect that faith, esa convicción de lo que todavía no hemos visto completo. that conviction of what we haven't seen completed yet, Eso que no hemos visto, pero sabemos que Dios lo va a hacer. that which we haven't seen, but we know God has done. Después le dice, después de que hagan todos los platos y toda el cutlerware, Cutlery. cutlery. Después de que le dijo que hicieran todos los platos y los vasos y las cucharas, Y después lo último que le dice, y es and que the last thing he says is, el 30, verse 30. Verse 30? perdón, 16. Verse 16. To be used. Esa no es, bueno. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. And you will put on top of this table the bread ¿Y por qué te la explico continually? de esta manera? Y es que este es Dios dándole las instrucciones de cómo construir la mesa, de qué hacer con esa mesa en Éxodos. Aquí el pueblo de Israel acababa de entrar en el desierto, ¿verdad? So these were the instructions of how to do the table so that they could put the bread on top of it. Pero después vamos a Levíticos, But now we're going to que Leviticus, Dios cementando todas estas leyes. that God was putting together all of these laws. Y en Levítico capítulo 24, versículo 5 comienza, And in Leviticus 24, verse 5 says, dice, toma flor de harina you must bake 12 flat loaves of bread y hornea 12 tortas de pan. from a choice flour using 4 quarts of flour for each loaf. ¿Quién ha hecho pan aquí? Who has made bread here? De cero, From scratch. pero sin mentir. Don't lie, yes? Mentira, tú no has tocado ni un ingrediente, Mateo. O quién por lo menos ha ido a un bakery o una panadería ya. Who's gone to a bakery, has seen it done? Okay. ¿Y a quién le gusta el pan? And who likes bread? Ah, claro. Entonces Dios les dice, hagan 12, ¿qué? 12 tortas de pan. So he says, bake 12 flat loaves of bread. Yo una vez hice una torta de pan Once I made one portion of bread, y mi esposa y mis hijas se la comieron. and we ate it. Después yo hice otra. Then I made another one. Ya desde entonces no he hecho más ninguna. Yeah, I haven't done any more. No es fácil, It's not easy,
Pero Dios les dice que no hagan una ni dos, que hagan 12. But he tells them not to do 1 or 2, but to do 12. Y dice, cada torta debe pesar 4 kilos. And he says every loaf of bread should weigh 4 ¿Cómo kilos. cuánto es eso en libras? 8 libras, mira para Like allá. 8 pounds each loaf. 8 libras. Y es como en tortas, ¿o qué es? Es como una torta así de grande, gigante. It's like a big pie. Les estoy diciendo, estamos hablando mucho de pan y les va a dar hambre. I'm telling you, I'm sure I'm making you hungry. Así que aguántense. So hold on. Entonces debe pesar 4 kilos. A mí se me hace difícil perder uno. It needed to weigh 4 kilos. It's hard for me to lose 1 kilo. Y después le dice, ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro And put them in front of the Lord on a pure gold table. en 2 hileras de 6 tortas cada una. And arrange the loaves in 2 stacks, 6 loaves in each stack. Entonces les dice que hagan 12 So he says to do 12 panes que pesen 8 libras cada uno. 12 loaves, 4 libras, 4 kilos, como alrededor de 8 kilos. De 8 libras, perdón. 12 loaves, each being 4 kilos. Y yo pienso quizás por eso es que le mandó a hacer la mesa de oro. And that's probably why he made Para que aguante el the peso. table made of gold so that it could hold that much weight. Y les dice que la pongan ante la presencia de And he says, Dios. put them before the presence of God. Entonces esta mesa está literal separada So this table por el velo is separated from the most holy place only by the veil que separa el lugar santísimo y el lugar santo. Solo eso. Y el Señor dice, ponlo delante de mi presencia. So the only thing separating this bread from the presence of God was the veil. And he says, put them there in front of my presence. Y el Señor es tan hermoso que les dice, hagan 12 panes. And he's so beautiful that he would say 12. Un pan por cada tribu de Judá, de Israel. Yeah, so 1 loaf per tribe of Israel. Un pan representando cada persona, cada nación, cada tribu que componía el pueblo de Israel, su That pueblo represented escogido. his people. Y es que si nos ponemos a ver the big picture, And if we start looking at the big picture, a la foto grande, en todo momento Dios ha querido que estemos delante de su presencia. in every step of the way, he's been trying to put us in front of his Hemos presence. estado diseñados We para were andar designed y habitar en su presencia. to be and dwell in his Amén. presence. Amen. Desde el huerto del Edén, Adán y Eva habitaban Even en el from Edén the Garden y of ahí Eden. estaba su presencia. Adam and Eve were meant to be dwelling with his presence. Pero ¿qué pasó? But what happened? Llegó el pecado Sin entered. y el pecado nos sacó, And sin took us out of the nos garden. separó. It separated us. Luego Dios seguía mandando advertencias Then God kept sending warnings. y decía, va a haber una catástrofe. There's going to be a catastrophe. Predícales a ver si alguien se arrepiente. Preach to them to see if one of them would come to my feet. Y nadie se arrepintió. And nobody would ask for forgiveness. Les hice un lugar específico para que se salven y estén conmigo. I made a specific place for them to come to me, to be with me. Les hice un arca para que se salven. I made the Ark of the Covenant where my presence would be so they would be saved. Y aún así lo rechazamos. And even then, they rejected it. Y luego ahora aún And llegamos now- al lugar del faraón Even they went en Egipto in front of the Pharaoh. y tenemos que rogarle al faraón para que nos dé unos 3 días para ir a adorarle al Señor en el desierto. They had to go to the Pharaoh and ask him at least for 3 days to be able to go to the desert and to worship ¿A the cuántos Lord. les ha tocado ir a su trabajo y rogarle que te den por lo menos el domingo libre? How many of you have had to go to your Amén. boss and plead with them to give you at least Sunday? Decirle que me den por lo menos que salga temprano un miércoles para llegar al grupo de So I could leave expansión. a little bit early on Wednesday so I can make it to my group. Que no tenga que trabajar para poder llevar a mi hijo a los grupos de jóvenes. So I don't have to work and I can take my kids to youth Déjame group. decirte que desde el huerto del Edén el mundo ha tratado de separar From the Garden of Eden, the world has tried to separate us.
a toda persona everyone de ese lugar santísimo y el lugar from santo that de holy Dios. place and that most holy place. De que no estemos delante de su That we presencia. wouldn't be in front of his presence. Pero Dios aún dice, no, en medio del desierto, But he says, even in the desert, quiero tener un lugar específico I donde will create- mi pueblo esté junto a mí. I will create a place so that my people could be with me. Así que Él crea estos 12 panes por cada tribu. So he creates these 12 loaves of bread for each of the tribes. Y qué interesante que el número 12 And how interesting that the number 12, significa gobierno. it means Y government orden. and order. Así que delante de la presencia de Dios So in front of the presence of God, no hay caos. there is no chaos. Déjame decirte que si te encuentras en medio del caos, That if you are right now in the middle of chaos, no estás delante de la you're presencia not de in front of Dios. the presence of God. Dios es un Dios de orden. He is a God of order. Él es un Dios que gobierna con poder. He is one that governs with power. Y que Él quiere que cuando estemos delante de Él, And he wants that we're que before cuando lo him, busquemos, when we look for him, no lo busquemos en caos, we don't look for him out of chaos. sino que nuestra advertencia But our warning sea que cuando estemos en el caos, is that when we are in the chaos, es que tenemos que saber y entender que debemos de buscarlo aún then más. we know that we need to look for him. Porque Él es el que calma las aguas. Amén. Because he's the one that calms the sea, Él es el que calma el desierto, He's the one that calms the desert, las tormentas, the perdón. storm, and the storms. Que aún en medio del desierto That even in the middle of the desert, puedes encontrar you could un find lugar seguro delante de Él. a safe place to be Amén. before God. Amen. Y Dios es tan hermoso porque no tan solo dice que vamos a tener un lugar delante de Él, And he's so beautiful because he says that you're not only going to have a place for it before me, que vivamos cerca de Él, to live near him, o sea, que estemos justo al frente de su to presencia. be right in front of his presence. Pero decían que el pan But they say that the bread, tenían que cambiarlo continuamente, they had to change it continuously, cada 7 días. maybe once a week. Entonces cada día del descanso tenían que venir los sacerdotes, So the priest had to come once a week, coger el pan, get the bread, y los únicos que se podían comer el pan eran los and sacerdotes. the only ones that could eat the bread were the priests. Él les decía que Aarón y su descendencia, su gente, eran los únicos que podían comerse ese pan. Aaron and his people were the only ones that could have that bread. Y te digo, hablando todavía de pan, me está dando aún más hambre. And I'm getting a little bit more hungry as I speak. Pero que hoy en día nos dé hambre del Señor y de su presencia. Amén. But I pray that we would have hunger for the Lord. Pero la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. The word says that not only from bread the Amén. man would live, ¿Sino de qué? but also from Amén. what? Amen. Así que el pan tenía que ser sacado, They had to take the bread out. comérselo y poner pan nuevo. They had to eat it and then put new bread. No se podía guardar. You couldn't save it. Tenían que comérselo, si no se dañaba. They had to eat it. Los únicos que se podían comer el pan eran los sacerdotes. Only the priest could eat that bread, though. En ese momento los únicos que tenían acceso, por decirlo así, a esa presencia, a ese alimento que proveía Dios, The only ones that could have access to that presence and to that provision eran los were the sacerdotes. priests. Pero quién sabe que tú y yo somos But who sacerdotes knows hoy that en you and día. I Amén. are priests before the Lord. Porque a través de Jesucristo Because nosotros through somos Jesus, sacerdotes y mayordomos We de are nuestra priests casa. of our Amén. home. Ahora hay acceso para ti y para mí Now we have de ese access alimento, for that provision, de ese pan. for that bread. Otro punto interesante es que Another interesting point is that si querían regalar el pan, if they wanted to give it away, si alguien quería regalar el pan, if somebody wanted to give the bread, esa persona no podía ser impura, that person could not be impure, porque si no el pan era impuro. because then the bread would be impure. Tenía que solamente alguien puro, un sacerdote puro, Only a holy priest or sin mancha, podía regalar ese could give pan. that bread.
Eso era un porvenir de Jesús. And that is a foreshadow of Jesus. Porque tú y yo estamos marcados por el pecado. Because you and I have been Más marked by aquel sin. que no estuvo marcado But him fue el que nos vino y nos dio el pan de vida. Because El que nos da la salvación. who had not sinned was Amén. the one who gave us the bread of life. Amen. Así que el pan se encontraba en ese lugar santísimo, So the bread representando was las there. 12 tribus, In that holy place, que nos representaba a nosotros. representing each person of the tribes, Dios queriendo que nos encontremos uno a uno con Él, God intending to interact with each of siendo us, renovados to be renewed en todo momento. every day and every moment. En ese momento eran cada semana, In that time, it was once a week. pero hoy en día tiene que ser constantemente. But nowadays, it's every day. We need to be renewed. Otro punto importante es que era un pan sin levadura, Another point is that it had no levadura, yeast. yeast. Porque ¿qué causaba la levadura en ese Because what momento? A did ver si yeast alguien sabe. cause? Hacía que se dañara. It made it go bad quicker. ¿Y qué pasa si tú pones un pan fresco sin levadura? O por decir, pon un pan fresco con levadura Say we put a normal bread al lado de un pan dañado. next to a bread that might be molding. ¿Qué le pasa a ese pan? What happens to that good bread? Se daña. It goes bad. Y si se daña más rápido. And if it's going to go bad, it goes bad quicker. Así vivimos hoy en día. That's how we live nowadays. Somos un pedazo de pan entrando a un mundo contaminado con levadura. We are a clean loaf of bread going Amén. into a contaminated world. Y ojalá que pesáramos 4 kilos cada uno. And I pray and I wish that we would weigh so little. Pero andamos como 4 kilos de pan But we're walking through earth o un poquito, ponle like más a o menos 4 2 kilo kilitos bread. más. Andando por el mundo And we're walking through earth, through the y world. escuchando el ruido, And we're hearing the sound, el ruido de los problemas, the noise of the amén, problems, de las of the enfermedades. sickness. Yo me imagino que ese lugar santísimo era un lugar tranquilo. I imagine that holy place was a calm place. Tú entrabas a ese lugar y no había ni un sonido, There probably wasn't any sound in that place. sino que quizás podías escuchar tangiblemente la voz de Dios. Maybe you could hear tangibly the voice of the Lord. Y cuando nosotros nos hemos encontrado en la presencia de Dios And when you and I have found ourselves in the presence of y God, escuchamos su voz tan and we listen, tangible que and we la have podemos heard His sentir. voice, that we can feel it. Pero ¿qué pasa cuando estamos fuera de esa presencia? But what happens when we're outside of the presence? Que ya no es tranquilo o callado, That it's no longer calm or silent, sino que entramos al trabajo y encontramos todas las preocupaciones. but we go into work and we remember all of A the veces issues. entramos a la casa y encuentras a la esposa, ñaca, 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 ñaca. Sometimes we go home and we hear the wife going, Aquí no. not here. Amen. Amén. Ojo que cuando habló de los talentos hizo así primero. Pero ¿qué pasa? Que salimos de aquí, de estas 4 paredes, So y we entramos leave otra vez en el mundo, 4 walls and we go back into the world. y es como si nos pusieran unos audífonos de esos noise canceling. Necesitamos poner, we need to put on headphones que cancelan No, el el sonido. mundo nos pone unos audífonos The world puts headphones on us that are noise canceling. y hace tanto ruido que no escuchamos la voz de Dios. That we can't even hear the word of God. Y cancela o disminuye And la it voz de Dios en lowers nuestra vida. The voice of the Lord in our lives. Ojo, y no es que quizás estemos de frente tratando de negar a Dios, It's not that we're actually trying to deny the presence of God. pero es que cuando no vivimos una vida constantemente But if we don't live a life where we're continually buscando su presencia, looking for His así presence, como Él constantemente buscó que nosotros habitemos con Él, like He continually tried to en be cada with etapa us y en cada temporada, in every season, vamos a dejar que el ruido del mundo nos agobie. we're going to let the noise of the world change Amén. us. No, aquí dicen nosotros tenemos unos audífonos pero celestiales. No, here we got to say we got heavenly headphones. Amén. A mí me habían regalado unos pares de audífonos They had given me these headphones para un día de los padres. for a Father's Day.
Y para mí ese fue el regalo, o sea, el mejor regalo que he recibido. And that was such an amazing gift when I got it, Porque sí lo estaba pidiendo. because I really did want it. Y mi esposa me lo regaló. And my wife gave it to me. Y después ella se arrepintió de haberme lo And then regalado. I was so upset that I gave it to him, Porque cancelaban el sonido. because it canceled the noise. Y cada vez que me hablaba o me gritaba, And every time she talked or screamed, pues yo no la escuchaba. well, I couldn't hear her. Y algo interesante que tenían los audífonos And something interesting that the headphones had es que tú podías modular is that you could modulate el nivel de cancelamiento. how much you could cancel. Si era 5%. Did it really? Me estoy enterando. Bueno, yo lo tenía cancelar todo. So I had it at the worst. I'm sorry, at the most noise Ni un canceling. por ciento. Not 1% could I hear. Y a veces así tenemos que caminar por el mundo. And sometimes that's how we have to live life. Porque a veces nosotros, pues en nuestra inteligencia Because sometimes in our own intelligence y en nuestra sabiduría, and in our wisdom, creemos que podemos modular el sonido del mundo. we think we can control the noise of the enemy, of the world. Comenzamos a modular, bueno, esto no es tan malo, so que le voy a poner 5% por aquí. Well, this might not be so bad, so I'm going to give it about 5%. Esta persona o esta relación no es tan mala, so que le voy a poner 10%, un poquito más. This one might not be so bad, so I'll give it 10%. Y así andamos caminando, dándole 1% más todavía al enemigo. And sometimes we walk like that, just giving a little more and more access Y to otro the por ciento, enemy, y otro por ciento. with a little bit more percentage of noise Y into cuando our vienes a ver, te das minds. cuenta And then when you pay attention, que lo que se supone que te estaba ayudando that which was supposedly helping you a cancelar el mundo y a escuchar a Dios, to cancel the world and listen to the Lord te estaba ayudando a escuchar al mundo mejor y dejando a Dios a un lado. was helping you to listen to the world Amén. better and to leave the Lord aside. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen le voy a echar un poquito más de horas aquí al trabajo How many say I'm going to do a couple more hours at work y voy a dejar de ir un poquito más a la iglesia? and I'm going to stop going a little bit to church? Porque déjame decirte, voy a ser franco, iglesia. I'm going to be clear, church. Muchas veces tratamos esto como el lugar santísimo. Sometimes we treat church like the most holy place. Y aquí buscamos que está la presencia de Dios. And we ask for the Lord to be here in this place. Y si no estamos aquí, nunca sentimos la presencia But de if we're Dios. not here, we're not in the presence O of no God. estamos a lo más cerca que podemos estar a la presencia. Or we're not at all near to the presence of God. O tan solo escuchar una palabra de fe Or just hearing a word of o un faith testimonio. or a testimony. Y cuando estamos allá afuera, But when we're out there, tenemos ese setting al 100% en el mundo. we have that setting 100% Quizás listening to the world. 99% mundo y 1% Maybe Dios. 99% world, 1% the Lord. Amén. Amen. Y comenzamos a vivir nuestra vida And we start living our life diciendo, voy a ponerle un poquito más de tiempo a esta relación. saying, I'm going to give a little more time to this Voy a relationship. ponerle un poquito más de tiempo a este don que Dios me dio. I'm going to put a little more time to this gift. Y se that lo voy a God dedicar gave. a esto, pero no a Dios. But I'm going to give it to this and not the Lord. Se lo voy a dedicar a esta persona, pero no a Dios. I'm going to dedicate it to this person, but not to God. Se lo voy a dedicar a este empleador, pero no a Dios. I'm going to give it to this employer, but not to God. Y poquito a poco And little by little, comenzamos a dejar de escuchar su voz. we start to lose sight or being able to listen to the word of the Lord. ¿Y qué pasa? Que cuando el día que a veces escuchemos la voz de Dios, And what happens when we do hear the voice of God? la confundimos. We get confused. Amén. Amen. No la reconocemos. We can't recognize the voice of God. Pero ¿qué dice Jesús? But what does Jesus say? Mis ovejas My sheep, conocen mi voz. they know my voice. Amen. 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 En la presencia de Jesús In the presence of God,
entendemos que somos su oveja. We understand that we are his sheep. Y algo tan grande que es estar en la presencia de Dios And something so huge as being in the es presence que of ahí es God. donde encontramos nuestro propósito. We realize that that's where we find our Ahí es purpose. donde tú y yo encontramos nuestra identidad como creyentes. That's where you and I find our Ahí identity. es donde tú y yo sabemos quiénes somos en realidad, It's where we know who we really are, de dónde venimos, where we come from. hacia dónde vamos It's where we're y going por qué estamos aquí. and why we're here. Amen. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Psalm En 16. tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. En tu presencia hay qué? In your presence, there is an abundance of joy. Y dice, y de dicha eterna, o delicias a tu diestra para siempre. And it says, the pleasures of living with you forever. Cuando comenzamos a alejarnos, When we start to get far, comenzamos a perder esa identidad. we start losing that identity. Cuando comenzamos a separarnos de When we start to Dios, separate from God, de esa presencia, that presence, de esa comunión con Él, that communion with him, esa identidad que es lo que nos hace creyentes, that identity which is what makes us believers, que es lo que refuerza nuestra fe, which is what strengthens our faith, comienza a desvanecer. it starts to fade. ¿Qué pasa? Comienza a vaciarse esa tinaja It starts to dwindle the amount of presence or faith that is there. y comienza a llenarse con otras cosas. And it starts to be filled with something else. Comienzas a buscar llamado, You start looking for purpose. comienzas a buscar propósito You start looking for purpose en otros lados menos en Dios. in other places, not in God. Y ahí comenzamos a dejar que el ruido And there we start letting the y noise el mundo and the world dañe el pan tan bello, tan fragante que Dios hizo en ti y en mí. damage the bread of life that is so fragrant in us. Pero ¿cuántos creen que el enemigo hoy día no tiene potestad? Let's declare the enemy has no Amén. authority. Que Amen. aquí los llamados hijos de Dios no hay arma forjada que prospere Let's sobre declare there ellos. is nothing that can come against Amén. the La children palabra of dice, God. desarmó a los poderes y las autoridades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. The word says that in his power and his Amén. authority, he destroyed what Amén. the enemy had built. Amen. Porque es que el diablo pensó que ese desfile del Calvario era un desfile triunfal y quizás pensó que él ganó. Because the enemy thought as Jesus was walking toward the cross that he had won. Y dice, ya gané toda esta gente. He thought I had won all these people. Pero Jesús tiene la última palabra. But Amén. Jesus had the last Y el word. camino al Calvario no era un desfile para ellos, And his walk to Calvary wasn't a walk to the enemy or sino for un the enemy. gozo para nosotros. It was actually a joy Porque a for través us. de eso Because of that, es que tú y yo podemos ser we salvos. can be saved, you and I. Amén. Así que no hay arma forjada. So there's nothing that can come against. Como estábamos declarando en la adoración, Like we were declaring que in no the hay worship. principado ni That there is potestades, no principles, que no va a haber there is no pecado del authorities, mundo que pueda there is dañar lo no que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha sin renovado en ti. that Amén. can destroy what God has created in you. Que sepan que se renueva en ti cada día. That bread that renews every day in you. El enemigo no tiene parte. The enemy have no part. Lo único que el enemigo puede hacer The only thing the enemy can do, es hacer ese ruido tan alto y tan alto en the nuestra only vida thing he can do is make so much noise que comienza a confundir lo que escuchamos. to try to confuse you. Y en el momento que comenzamos a creer lo que el enemigo dice, And the moment we start believing what the enemy says es cuando comenzamos a separarnos de la is presencia when we de start Dios. separating from the presence of God. Amén. Amen. Dice la palabra Says the word en Colosenses 2:17. in Colossians 2:17. Perdón, disculpen. Juan 6:35. Sorry, let's go to John 6, Es el hambre hablando. 6:35. John 6:35. Pero no se preocupen, ya casi estamos terminando. That was the food that made me make that mistake.
Pregúntale a tu hunger. hermano, ¿tienes hambre todavía? Ask your neighbor, you still hungry? La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, dile a tu hermano. The word says, not only from bread shall we live. Y Jesús 6:35, Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. And John 6:35 says, I am the bread of life. Dice, el que viene a mí Whoever comes to me nunca tendrá never will be hambre. hungry Amén. again. Y Amen. el que en mí cree, And whoever believes in me, iglesia, yo no sé si tú lo estás declarando o lo estás diciendo a media. Quítate los I don't know audífonos, if you are listening, cambia el take off your setting de headphones, donde lo change the tienes. setting. Pero aquel que en él But he cree, who in him believes nunca tendrá sed. will never be thirsty. Amén. Amen. La profundidad de la presencia de Dios How the depths of the presence of God, no cambia it doesn't change por persona. per person. Tú y yo podemos tener la misma hambre. You and I could have the same amount of hunger. De hecho, tú y yo tenemos la misma hambre. In fact, we both have the same hunger. Alguien en pecado en el mundo, Even those outside in the world, aún aquel que no ha aceptado a Cristo, even those who don't believe in Christ, tiene la misma hambre we por all este pan. suffer the same hunger for this bread. Así que ninguno de nosotros So none of us es más que el otro. is more than the other. Dios había dicho que ordenó 12 panes, God had said that he enseñando made que Él es un Dios de orden, 12 loaves because he is a God of order. es un Dios de comunión. He's a God of communion. Y qué interesante que en inglés a la Santa Cena le dicen communion, How interesting is it that in English they call la Santa Cena communion, pero en español le decimos Santa but Cena. in Spanish we call it Santa Cena or the Last Supper. Sí es una Santa Cena, It is like the Last Supper, pero lo hacemos a veces en comunión. but we do it in communion here. Amén. En la presencia de Dios debe haber comunión In the presence en of nuestros God, hermanos. there has to be a communion. Tenemos que guardar nuestro corazón We need to guard our heart y ver si es que estamos siendo de discordia and see if we're causing issues en la casa de Dios. in the house of God. Si estamos siendo de discordia en nuestra propia casa. If we are causing issues even Amén. within our home. Si hemos dejado que el sonido de afuera, If we've let the noise que la distracción del enemigo or that llegue distraction come y pase por el marco de tu puerta. and enter your home. Que hace que pase por el marco de tu casa. And enter into your home Que entre por el marco de los cuartos de tus hijos. or into your kids' Y rooms que entre por el cuarto y en tu matrimonio. and even into your marriage. Dejando que esa discordia Letting those issues crezca y crezca más grow and grow, que el hambre por la presencia de Dios. that the hunger for the presence of God. Amén. Muchas veces el partir el pan Many times breaking bread, es un símbolo de hermandad, ¿verdad? it's a symbol of being in friendship, De amistad, de comunión, de compartir, of companionship, of being together, de recordar esos momentos lindos, of remembering nice times esas together. personas con las que compartimos la vida. Those people with whom we share our lives. Amén. Toda persona que está aquí presente comparte la vida. Everyone who's here is sharing their El uno lives con with el otro. someone. Tú has vivido cosas que yo no he vivido. You've lived things I haven't Yo he lived. vivido cosas que tú no has vivido. I've lived things that you have not. Y eso nos trae comunión, fe y hermandad a And cada that uno de gives us nosotros. communion Amén. and makes our faith grow. Ese es el Amen. propósito de esto. That's the purpose of this. Pero a veces dejamos que la discordia reine sobre la presencia. But sometimes Dios. we let conflict grow and be bigger than the presence of God Porque déjame between us. decirte que una iglesia puede estar llena, pero la presencia no estar ahí. But let me tell you, a church could be Amén. very full of people, but the presence of God might not be there. Que puedes tener 30 Biblias en tu casa y no va a haber una simple gota de presencia de Dios. And there could be 30 Bibles in your house, but there might not be even a little bit of the presence of God.
si no hay esa hambre y esa comunión if con there Él, isn't that hunger and that communion with God, si estamos separados, if we are separated, y aunque estemos separados, and even if we are separated, Dios sigue trabajando. God still works. Dios sigue trabajando aunque tú estés separado de su presencia. God still works even Amén. if you are away from His Es que Él tiene un presence. propósito. Lo que pasa es que cuando estamos separados, The thing is that when we are separated from the los Lord, movimientos que Él está haciendo the movements that He is doing, nos comienzan a sorprender. they start to surprise us. ¿Por qué? Comenzamos a chocar con esos movimientos. Because we start to bump Porque with queremos them. hacer nuestro propósito antes de Él. Because we want to do Amén. our purpose before Him. Comenzamos a tener esa autosuficiencia. We start having that ability of self-sufficiency. Y Dios comienza a mover como si fuera una tabla de ajedrez. And God starts moving like a chess table. Y yo quisiera, pastor, venga, párese Pastor, aquí. come. Freddy, ven. Y comienzan a caminar de lado a lado. Comienza a caminar de lado a lado, aquí, aquí, aquí. Tú comienzas aquí para caminar para acá y tú para acá. Aquí. Y Freddy, tú camina, sigue caminando, sigue más rápido, más rápido, más rápido. Uy, están, pero Más rápido. hello. Están bastante lentitos. A la ¿Ah? fuerza. ¿Quieren un He's poquito de gonna pan? trip. ¿Quieren un poquito de pan? Amén. Y ahora imagínense que no solamente hay dos, sino hay más de una. Sigan caminando, Imagine sigan that there were caminando. many people standing here walking around, Y tú estás aquí en la presencia de Dios, and you're here in the presence of en la God, cobertura, in the covering, y tú ves como Dios está alineando tu trabajo, and you see how the Lord tu is working familia. out your family, your job. pero tú sigues, tú te das cuenta y dices, no, Dios, yo lo quiero un poquito más rápido. No, God. Yo me voy a separar de ti. He says, maybe you might say, I can Yo do quiero this mover, ay, myself. Dios, pero yo quiero mover esto, quiero I want to tocar. be a part of this. Dios, yo quiero. I espérate, can make this happen. Párate, ven. Espérate, no, mi trabajo. Espérate, And mi I might familia. try to No. want to control everything, Y no podemos controlar nada. but we can't control anything. Amén. Amen. Amen. Pero cuando nos encontramos en la presencia de Dios, But when we're in the presence of God, cuando lo buscamos a Él, when we look for Him, todo lo demás viene por añadidura. everything else comes added on. Todo lo demás se va alineando solo. Everything else God organizes. No vas a tener que poner un dedo. You don't have to move Cuando a tratas de muscle. hacerlo tú, cuando te crees autosuficiente, When you de think you're manejar self-sufficient todo, to handle everything sin Dios, without God. Jesús dice, sin mí no pueden hacer Jesus, nada. without me, you can't do anything. Sin Él no podemos hacer nada. Without Him, we can't do Aunque anything. tratemos y tratemos, vamos a Even if you andar might try. como las caricaturas esas del coyote, We el might be, correcamino, what's correcamino in English? Roadrunner. Roadrunner. We start looking like the roadrunner. Andamos como el coyote tratando de agarrar el correcamino We go crazy trying to grab the roadrunner, y no podemos. and we can't. No vi ningún episodio. I didn't see one episode. No hay ningún episodio There's desde que not esa one episode caricatura salió que el coyote agarró. that the coyote was able to grab the roadrunner. No hubo ninguno. In none of them. No hubo bomba, no hubo trampa. There was no trap, no trap. No hay nada que nosotros Or bomb, podemos buscar or externo anything. fuera de la palabra de Dios. Amén. There's nothing we can find outside the Word of God Para poner en orden nuestra vida. to put in order our lives. Amén. Amen. Y con esto quiero terminar. And with this, I'd like to finish. Jesús ya puso la mesa. Jesus already put the table. El tabernáculo ya está preparado. The tabernacle's already prepared. La pastora Rachel estaba hablando anteriormente Pastor Rachel was saying before de que el templo that the temple, lo queremos preparar, ¿verdad? La we want, casa de Dios. we want to prepare, right? The house of God. Y queremos preparar también para construir un templo And we en, want to prepare en fe. ourselves Amén. to prepare a temple. Amén. Amen. Pero la mesa de Dios ya está preparada But the table en of the ti y Lord en mí. is already prepared.
El pan y el sacrificio ya fue dado. The bread and the sacrifice have already been given. Tenemos que preparar nuestro templo, Now we iglesia. have to prepare our temple. Tenemos que preparar el templo We del have to Espíritu prepare Santo. the temple of the Holy Spirit. Tenemos que preparar ese lugar santísimo que tenemos. We have to prepare our own most holy place in our heart. En ese lugar, en nuestra casa, That place may be in our home, en nuestro trabajo, in our job, hasta en nuestro carro, even if it's in our car, donde buscamos y estamos completamente en la presencia where de we Dios. search and we're completely within the presence of God. Que aunque salgamos de ahí, That even if we come out of que aunque there, salgamos de aquí, that even if we leave this que aunque place, salgamos de nuestra or casa, we leave our home, no salimos sin su presencia. we don't leave without His presence. Su presencia en nuestro hogar. His presence in our home. Su presencia es donde tenemos que habitar. His presence is where we need to dwell. Amen. En su presencia es donde Él nos quiere. In His presence is where He wants us. Y yo no sé si tú tienes que reconciliarte con el Señor. And hoy I en don't día. know if you need to reconcile with the Lord, La mesa está para preparar tu but corazón. the table is ready. El pan está listo. The bread is ready. Pónganse en pie, iglesia. Let's stand. No te voy a decir cómo adorar. I'm not going to tell you how to worship. No te voy a decir si quieres pasar aquí, puedes pasarlo. I don't want to instruct you on what to do, but the Si quieres altar is arrodillarte en donde open. estás, arrodíllate. If you want to, there where you are, kneel. Pero la mesa está preparada, iglesia. But the table is ready, Y el tiempo del Señor viene pronto. and the time of the Lord is coming soon. El tiempo del Señor viene pronto. The time of the Lord is coming soon. Amén. Amen. Así que el Amen. Señor nos encuentre en la mesa, Let the Lord find delante de you su presencia. in the table Iglesia. before His presence. Padre, Señor, levantamos una adoración a ti en Lord, we esta lift a mañana. worship now. Declaramos santo, santo eres We Jesús. declare that you are holy, holy. Santo, santo eres Holy, Jesús. holy you are, Lord. Nos postramos delante de tu presencia, Señor. We humble ourselves before your Nos presence, God. humillamos, Señor, We humble ourselves ante before tus you, pies, Padre. before your feet, Jesus. No hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Nothing is bigger or better than your presence, Lord. Y que ahí en ese momento, iglesia, tú le entregues a Jesús And in that moment, give to Jesus cada aspecto, every part cada parte de lo que forma tu ser. of yourself. Cántale, cántale, santo.